Espectacular remontada en menos de 30 minutos del Real Madrid, liderada por Dani Ceballos, para meterse en los cuartos de final de la Copa del Rey, y vamos a ver si para reencontrarse con las buenas sensaciones y con el buen juego que le estaba faltando en las últimas semanas. Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en ese Villarreal 2, Real Madrid 3. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? La ronda de octavo de final nos ha dejado un último partido espectacular en esta Copa del Rey 2022-2023, que va a tener su sorteo, que vamos a saber qué emparejamientos vamos a tener en cuartos de final a partir del viernes a la 1 del mediodía. El Real Madrid es el último equipo clasificado y va a completar un cuadro espectacular con la mayoría de equipos de la zona alta de la clasificación, y ahí hay que sumarle también a un Sevilla que sabemos que obviamente en los torneos de eliminatorias pues tiene un idilio con esta competición, ¿no? Con este tipo de formatos. Un Real Madrid que ha remontado después de hacer una primera parte en la que ha vuelto a dejar un nivel de juego muy malo, que se ha chocado con un Villarreal que ha jugado sobre todo con muchísima libertad, con Parejo, con Pau Torres brillando, con un Gerard Moreno que ha dejado las dos asistencias para el tanto de Capu y para el 2-0, que parecía que como mínimo aseguraba la prórroga para un Villarreal que ha terminado acusando no solo los cambios que ha tenido que hacer en defensa, sino que en ningún momento ha dado seguridad defensiva el conjunto de un Quique Setién, pues que ha terminado sufriendo esa remontada, una remontada que en el Real Madrid claramente ha liderado un Dani Ceballos que ha estado absolutamente espectacular, participando en la asistencia, dando la asistencia del tanto del 2-1, clave la acción de Benzema que ha terminado en gol de Militao para el 2-2 y marcando ese 2-3 que al final no solo sirve para que el Real Madrid se meta en los cuartos de final de esta Copa del Rey, sino también para que logre una victoria que le debería dar mucha confianza de cara a las próximas semanas y de cara a ese próximo partido que va a tener pues muy complicado en San Mamés ante el Athletic. Vamos a revisarlo todo, vamos a hablar de muchas cosas, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre las dos caras que ha mostrado el Real Madrid en el día de hoy, con una primera parte muy mala en todo tipo de situaciones, organización defensiva, nivel de jugadores, contundencia, acierto también porque ha tenido ocasiones suficientes el cuadro blanco como para haber marcado algún gol en esa primera parte. ¿Qué le ha pasado también al equipo de Quique Setién? ¿Qué ha ocurrido en esa segunda mitad en la que claramente ha sido muy superado por el Real Madrid? Para mí también en muchas facetas del juego. No ha estado bien el equipo de Quique Setién defensivamente durante toda la noche, pero en esa segunda parte, con la entrada de Cuenca y con la entrada de Mandy en el lateral derecho, se ha notado claramente el bajón defensivo, el bajón en ese nivel de acciones del equipo del submarino amarillo, que después de ponerse 2-0 en el marcador, de llegar al minuto 57 con una ventaja de 2 goles jugando como local, pues ha terminado cayendo, ni siquiera ha podido aguantar para poder llevar el partido a la prórroga. La verdad es que, como siempre, vamos a echarle para comenzar un vistazo a las alineaciones, con un Villarreal muy parecido, prácticamente calcado al que vimos en Liga. El único cambio era la entrada de Jorgensen en la portería, y un Real Madrid que también pues tenía continuidad con respecto a los últimos partidos, con esa línea defensiva condicionada por la baja o por los problemas en el lateral derecho con Nacho, con Camavinga jugando hoy sí como pivote, con un Toni Kroos como interior izquierdo, Valverde interior derecho, Rodrigo, Benzema y Vinicius en el ataque, de un conjunto blanco que ya en el minuto 4 de partido había encajado el primer gol en una acción muy mal defendida por el conjunto blanco, en la que el Villarreal ha marcado, hay que decirlo, un auténtico golazo de las botas de este hombre, de un Etienne Capu, que en este rol de llegador, pues la verdad es que hoy ha brillado. Contra el Real Madrid hace un par de semanas también dejó alguna acción positiva, contra el Valencia también, en un partido que analizamos aquí, también dejó acciones de pisar al rival más que positivas, y hoy pues ha encontrado ese pasillo que no le han cerrado ni Toni Kroos primero, ni tampoco un Eduardo Camavinga
que si quiere jugar como pivote tiene que meterse, tiene que estar activo, tiene que estar bien colocado y sobre todo, como decía Ancelotti sobre Nacho, ser pesimista. El trabajo de un defensa y de un pivote es estar colocado, estar activo para que en el momento que tu compañero sea superado, en el que tu compañero falla, poder llegar. Eso es lo que le ha faltado a Camavinga claramente, no solo en esa acción del gol, pero que bueno, obviamente se ve más claro, ¿no? Sino para mí, durante toda la primera parte, porque minutos después ha habido una llegada de Jeremy Pino en la que también él tenía que ocupar el punto de penalti en un centro atrás, ya ha llegado tarde, ha necesitado la ayuda de Toni Kroos. En definitiva, un Real Madrid que ya ha comenzado que ha comenzado muy mal el partido, pero que es cierto también que después, pocos minutos después, ha tenido una acción clarísima de Fede Valverde después de un centro atrás, no recuerdo si de Mendy o de Vinicius, que el uruguayo ni siquiera ha dirigido sobre la portería de Jorgensen, ¿no? Veíamos un partido en el que la sensación es que el Real Madrid estaba repitiendo errores que ya habíamos visto en el partido de Liga de hace un par de semanas, dejando con mucha libertad para recibir y para girarse, para tomar decisiones en definitiva a Pau Torres y a Parejo, que obviamente son dos jugadores clave en el esquema del Villarreal y más en la construcción, la salida de los balones. Un Real Madrid con un planteamiento de Carlo Ancelotti para mí absolutamente inexplicable, repetir muchos de los errores que vimos en ese partido de Liga de hace un par de semanas, en el que el Real Madrid terminó perdiendo y la presión ha vuelto a fallar. La presión del conjunto blanco ha sido de nuevo un desastre, con Benzema encargándose de Raúl Albiol, con Fede Valverde y Rodrigo, bueno, pues demostrando que no tenían claro quién era el que tenía que ir a por Pau Torres. Más de lo mismo sobre la posición de Parejo, no quedaba claro y se ha visto durante esos primeros 45 minutos quién tenía que ir a por el pivote del Villarreal, a por Dani Parejo, que jugaba constantemente libre, que podía girarse y eso le daba mucha ventaja a un Villarreal que obviamente veía como la línea adelantada defensiva del Real Madrid bueno, pues era atacada constantemente por los movimientos de Samu Chukwueze y de Jeremy Pino, con Parejo teniendo mucho tiempo para pensar y con Dani Parejo teniendo bueno, pues ese tiempo para conectar o bien directamente con esos jugadores que trazaban el desmarque o bien con un Alex Baena o un Gerard Moreno que con su movilidad y con su bueno, pues grandísima calidad técnica, su buena toma de decisiones se lo ponían muy fácil a sus compañeros y muy difícil a un Real Madrid que no tenía ningún tipo de claridad, que no sabía cómo tenía que afrontar esa presión alta, que con el primer gol, además yo creo que psicológicamente se le ha venido encima también las malas sensaciones, la falta de confianza por la que está atravesando este Real Madrid después de, bueno, pues esa derrota contra el Barça, de la derrota con el Villarreal, del partido tan flojo que hizo en semifinales de Supercopa contra el Valencia, sí. Por lo tanto, un Real Madrid que estaba acusando esos golpes y que estaba, bueno, pues haciendo un partido muy malo, un Villarreal que estaba jugando con mucha libertad y que estaba pudiendo conectar, como os decía, bueno, pues con mucha claridad y en muchas ocasiones con un Gerard Moreno que ha vuelto a dejar dos grandísimas acciones, en esa primera para la asistencia de Capu y más tarde también al borde del descanso en esa asistencia para Samu Chukwueze, con un Real Madrid que vuelve a intentar presionar, que lo hace muy mal, que deja totalmente libre a Dani Parejo y que termina encontrándose con esa genialidad del futbolista del Villarreal que ojalá, si lo podemos ver sin lesiones, de momento le están respetando en este inicio de 2023 y nos está dejando detalles espectaculares, como ya vimos en ese partido de Liga y como ha vuelto a demostrar hoy el futbolista del Villarreal, que en esa primera parte ha disfrutado y que ha sido clave para que el Villarreal se fuese al descanso ganando por un 2-0, en el que sinceramente mi sensación cuando he visto el marcador, lo primero que he pensado es el Villarreal ya tiene asegurada la prórroga, ¿no? Estaba viendo muy mal al Real Madrid, con líneas muy desconectadas, un equipo partido, con muchísima distancia entre centro del campo y delantera y centro del campo y defensa, con un equipo que no tenía ningún tipo de coordinación, al que le faltaba energía, al que le faltaba intensidad, al que le faltaba confianza, que tampoco estaba teniendo ni siquiera esa pegada que normalmente tiene un equipo con tanta calidad como el Real Madrid, porque creo que ha sido Rodrigo el que ha tenido una acción también prácticamente
en el área pequeña que ha definido muy mal, ha sacado Pau Torres bajo la línea cuando tenía muchísima ventaja el futbolista brasileño, ha habido otra acción de Mendy también, por tanto un Real Madrid que no solo estaba teniendo muchos problemas defensivos, también en la recuperación del balón, sino que además arriba, pese a tener grandes ocasiones, no las había aprovechado, todo lo contrario para un Villarreal que ha marcado ese 2-0 en el minuto 42 gracias a la combinación entre Gerard Moreno y Samu Chukwueze en otra mala presión, como decía antes, del Real Madrid. Pero en el descanso el partido ha cambiado, Carlo Ancelotti sabía que se tenía que jugar el todo por el todo, el Real Madrid ha comenzado ahora sí a intentar presionar de una forma mucho más ordenada, no era difícil la verdad, pero con esa presión alta el Real Madrid ha comenzado a dejar a los grandes pasadores que tiene el Villarreal sin tiempo para pensar, muchas veces recibiendo de espaldas, con Rüdiger, con Militao, con Mendy, con Nacho, con esa línea defensiva fijada en el centro del campo. Y claro, es que al final, con esos jugadores en esa línea defensiva corriendo hacia atrás, con esa calidad que tienen tanto física como defensiva pura, es que con que presiones un poquito bien, simplemente vas a forzar duelos en los que tus jugadores tienen mucha ventaja, aunque te enfrentes a Chukwueze, aunque te enfrentes a Jeremy Pino, aunque te enfrentes a Gerard Moreno, Militao, Rüdiger, Mendy, Nacho, es una línea defensiva con un nivel espectacular. Entonces, con que hagas las cosas un poquito bien, va a ser muy difícil que te terminen creando ocasiones si esa presión está coordinada, si esa presión está con un mínimo de acierto, ¿no? Y eso es lo que yo he visto sinceramente en esa segunda mitad por parte del Real Madrid, y por qué creo que ha sido tan superior. A todo esto obviamente hay que sumarle también la entrada de Dani Ceballos, que ya prácticamente desde el primer balón que ha tocado se veía que estaba teniendo su partido, que iba a ser su partido, con un Real Madrid que a partir de esos cambios ha mejorado aún más esa presión alta, ha comenzado a dejar al Villarreal no solo sin disparos, sin acercamientos, sino sin poder jugar en campo rival, ha comenzado a quitarle muy rápido el balón a un Villarreal que ya no podía girarse, que no tenía tiempo para pensar, y a partir de ahí ese primer tanto, el 2-1, para mí sin duda es absolutamente clave, no solo para meter al Real Madrid en el resultado en el partido, sino también para meterles mentalmente, para que se diesen cuenta que pues ese tanto que necesitaban para entrar de nuevo en la eliminatoria había llegado, ¿no? Con esa acción, con ese robo, con ese error no forzado de un Capú, que ya creo que se le ha notado bastante el cansancio en esa segunda parte, un Villarreal que había perdido calidad defensiva claramente en esa segunda mitad, con la entrada de Jorge Cuenca y la salida de Albiol, más tarde también con un Foyt que se ha terminado lesionando, con la entrada de Mendy como lateral derecho, un Juan Foyt que ha completado una primera parte de nuevo espectacular contra Vinicius, y que pues se ha visto muchísima diferencia entre el nivel que puede mostrar a Foyt o Mendy en el lateral derecho frente a Vinicius, ¿no? Al final el Real Madrid ha terminado aprovechando ese error claro de Capú en un control. Dani Ceballos, después de una buena combinación, ha terminado metiendo en ese pase a un Vinicius que mano a mano ha batido a Jorgensen, y que con ese gol ha reactivado por completo al Real Madrid y le ha permitido pues meterse de lleno en la eliminatoria y creer de verdad que podía tener opciones, ¿no? A partir de ahí hemos visto a un Real Madrid que lo ha seguido intentando, que ha jugado constantemente en campo rival, que con esa presión alta y con ese nivel de duelos que ganaba su línea defensiva, especialmente un Rüdiger que arriesgaba en todas las acciones, que sabemos que con su físico y sobre todo, pues con esa valentía que tiene, corre muchos riesgos, lo ha tenido que solventar con coberturas, con decisiones arriesgadas también Militao por esa agresividad que ha mostrado el alemán con el balón, pero que es cierto que le ha terminado saliendo muy bien al Real Madrid, un Real Madrid que ha encerrado por completo a un Villarreal que hoy, ya en la primera parte, no había defendido bien su área, pese a estar siendo superior en el juego, y en la segunda han comenzado a llegar esos errores bastante claros de la línea defensiva o del centro del campo, línea defensiva del Villarreal, con ese primer error no forzado de Capú, con el siguiente error de Pau Torres, que es el único que sigue a los delanteros del conjunto blanco en la acción del 2-2, con Benzema pues rematando, con esa gran parada de Jorgensen, con Militao y con Rüdiger totalmente solo,
solos, es decir, una descoordinación general de un Villarreal que durante toda la noche no ha defendido bien y que lo ha terminado pagando cuando en el minuto 86, bueno, pues en esa acción en la que Asensio ha terminado llegando a línea de fondo, ha levantado la cabeza y de nuevo muy mal las marcas dentro del área del Villarreal. Creo que en esa acción de nuevo es Capú el que tiene que estar centrado en defender a un Dani Ceballos que de primeras ha marcado el tanto que permite al Real Madrid meterse en los cuartos de final y que le lleva a lograr una victoria para mí que le debe dar bastante confianza y que le debería permitir salir de este agujero, de este problema de sensaciones y de fútbol y de resultados que estaba atravesando el conjunto blanco. Vamos a ver si le sirve para reactivarse, para ganar confianza, para resucitar, para revivir al conjunto blanco. Va a tener un duelo complicado en San Mamés en el fin de semana contra el Athletic Club. Vamos a ver qué eliminatorias vemos en esos cuartos de final. El gran partido de Dani Ceballos, absolutamente clave, la victoria en la clasificación del Real Madrid con remontada incluida ante el Villarreal. 2-3 ha ganado el conjunto de Carlo Ancelotti. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.